Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva transmisión de Señor Conciencia, conocimiento de sí mismo, autoconocimiento para todos ustedes. Vamos a ver hoy día la conferencia número 30, fase A, el método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Les agradecemos a las personas que ya se están incorporando a nuestra transmisión nocturna de hoy, viernes. Con este concluimos entonces ya la segunda conferencia de esta semana de la fase A. Y les damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por acompañarnos. Cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Tenemos audio ya chequeado, estamos ok con imagen y audio. Como siempre, les decimos que pueden hacer todas las consultas que quieran con relación al tema. La idea es profundizar en el tema, no salirnos del tema. Y está la libertad, vamos a hacer el empeño de responder todas las preguntas que nos hagan, así que gracias por vuestras preguntas, porque las preguntas también nos sirven a nosotros para profundizar aún más. Mi nombre es Fernando García, transmito desde la ciudad de Guatavita, en Cundinamarca, Colombia. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia de hoy, entonces, donde vamos a hablar de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, en el fondo, no todo el mundo sabe lo que es la conciencia. ¿Ya? Recordemos la conferencia número 1, la introducción al conocimiento de sí mismo, nos habla que nosotros somos un trío de energía, materia y conciencia. La materia es el cuerpo físico, la energía es el alma y la conciencia es el espíritu. Entonces, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando del espíritu, de lo inmortal, de lo verdadero, de lo eterno, de lo que continúa más allá de la muerte, de lo único por lo cual vale la pena vivir. Esa es la verdad. En realidad, nuestra existencia puede basarse en muchas cosas, pero si en realidad no está fundamentada en la conciencia, en la búsqueda, en la comprensión, en la liberación de nuestra propia conciencia, en realidad podemos estar perdiendo el tiempo. ¿Ya? Y eso es lo que le pasa a muchas personas en el fondo que sufren depresión. La depresión en el fondo es una pérdida del sentido de la existencia, porque hay incomprensión en realidad de lo que es la conciencia. Cuando un boxeador se sube al ring y cae noqueado, ¿verdad? Uno dice, perdió la conciencia, pero ¿qué perdió realmente esa persona? ¿Estamos seguros que cuando comenzó el ring y se enfrentó a la persona estaba consciente, tenía conciencia o nunca la tuvo? Entonces, eso es lo interesante, saber qué es la conciencia. ¿Cuándo se expresa el espíritu? ¿Cuándo se expresa la divinidad en uno? Porque si decimos que la conciencia es Dios dentro de nosotros, entonces hay un momento en nuestra existencia en la cual se expresa esta divinidad, se expresa esta conciencia, y hay momentos en que nosotros hemos perdido la conciencia. Entonces, por eso que esta conferencia nos habla que nosotros tenemos dos tipos de conciencia, la objetiva y la subjetiva. Scarlett Sandoval, buenas tardes, gracias Scarlett por acompañarnos. Francisco Rueda también, saludos cordiales desde Cuernavaca, Morelos. Jason Muñoz, buenas noches. Una pregunta, cuando violamos nuestra conciencia, ¿qué estamos violando? Bueno, vamos a aprovechar aquí, todavía no hemos profundizado en el tema, pero ya vamos a aprovechar la pregunta de Jason en el fondo. Estamos violando a Dios en el fondo, ¿no? O sea, cualquier violación de la conciencia en el fondo es hacer oídos necios a los de la conciencia. La conciencia, como dijimos, es la divinidad dentro de nosotros, es Dios dentro de nosotros, se expresa como la luz, la sabiduría, la sapiencia, el conocimiento profundo, la energía, la vitalidad, la vida, la verdad y el camino. Yo soy la vida, la verdad y el camino. ¿Ya? En el fondo, la fuerza crística es la fuerza de la conciencia que ha sido despertada, ha sido rescatada de las profundidades de nuestro ser y de las profundidades del inconsciente. Entonces, cuando violamos la conciencia, en el fondo estamos olvidándonos, violando, dejando de lado, maltratando a la propia divinidad. La conciencia no es dictadora, no es dictatorial. Nunca la conciencia se va a expresar, digamos, en una forma insolente, con fuerza, con violencia, sino es muy respetuosa del principio fundamental de la existencia humana, que es el libre albedrío.
El ego no, el ego es altamente impositivo. Entonces, por eso que se dice que la conciencia susurra, mientras que el ego grita. Entonces, el ego utiliza la mente para manifestarse y la conciencia utiliza el corazón. Y su voz es muy suave, es muy y débil ahora más encima porque está absolutamente en un estado de sueño. Entonces, nosotros podemos escuchar la conciencia o podemos en realidad hacernos oídos ciegos a ella, oídos sordos, y al final ella ya no habla. Por eso cuando una persona empieza a cometer un error grave, la conciencia al principio la advierte, pero luego de tanto advertir la conciencia y que la persona no escucha su conciencia, es indudable que a la larga la conciencia ya no le habla a la persona, que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los errores graves, por ejemplo, como el homosexualismo. En las primeras, digamos, abusos de generaciones sexuales que la persona tuvo, homosexualmente hablando, digamos, la conciencia le dijo, no, 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 por aquí no va el camino, pero como la persona no escucha su conciencia, luego simplemente se silencia y se calla. Entonces, violar la conciencia en el fondo, no oír la conciencia, hacer oídos sordos a la conciencia es no escuchar la voz intuitiva del ser. ¿Mm? Pero lo interesante de esta conferencia es entender de que existen dos tipos de conciencia. Que existe la conciencia objetiva y la conciencia subjetiva, y el método para despertar la conciencia de ambos es un poco diferente. Es un poco diferente. ¿Mm? Entonces tenemos que entender qué es lo que es eso. A ver. Uy, buenas noches, saludos desde El Salvador. Francisco Rueda primero, muy interesante todo. Gracias por tus en vivos, Francisco. Yo quería hacer una pregunta. Agistret también tenemos. Buenas noches. Una pregunta cuando ya ahí estábamos. Como dijimos, las preguntas se pueden hacer. Bueno, lo ideal es escuchar un poco la disertación del tema y luego hacer las preguntas. Buenas noches, saludos desde El Salvador, Manuel Sánchez. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. ¿La supraconciencia es la meta suprema? Mm, Al ojo del cosmos que todo lo ve. Bueno, vamos a profundizar un poquito antes de comenzar con las preguntas. Primero explicar, ¿no? Que a veces las preguntas están adelantándose a la información que vamos a entregar sobre el contenido propiamente tal del tema. Entonces, primero definir qué es la conciencia. ¿Ya? Ya lo definimos como la luz, el espíritu dentro de nosotros, lo verdadero, lo inmortal, lo eterno, lo único que continúa y por lo cual vale la pena vivir. Y de esa conciencia que nosotros tenemos, que es la dignidad, está en dos estados. Uno es el estado objetivo y otro es el estado subjetivo. Cuando hablamos de objetivo, estamos hablando de real. Cuando hablamos de subjetivo, estamos hablando de irreal, falso, con verdades a media, ambiguo, condicionado. ¿No? Entonces nuestra conciencia está dividida en un 3% de conciencia objetiva, despierta, y un 97% de conciencia subjetiva, dormida. Entonces, ese 3% de conciencia objetiva que nosotros tenemos, que todo ser humano tiene, que llega acá, corresponde 1% por el Padre, o 1% por el Hijo y 1% por el Espíritu Santo. Entonces ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Padre, Madre y Espíritu Santo. Cuando hablamos del Hijo estamos hablando de la Madre, del mismo fuego, porque el Hijo es el fuego y la Madre es el fuego. Él viene de ella y son la misma sustancia. Y cumplen funciones similares. La Madre se encarga de eliminar los yoes y el Cristo se encarga de eliminar los yoes en niveles diferentes. Entonces, ese 3% de conciencia libre, inatrapable, esa es la característica fundamental, inatrapable por el yo, siempre va a estar libre ese 3%. Pero, lamentablemente, ese 3%, aun y cuando no está condicionado por el defecto y está libre, como no lo alimentamos, nosotros va perdiendo fuerza. ¿Ya? Va perdiendo fuerza y ya con el tiempo, cuando no se alimenta y ni se oye ese 3%,
simplemente al final ya la legión, los yoes, el subconsciente, el 97% de conciencia subjetiva o el 97% de conciencia atrapada, a la larga toma mayor fuerza. Entonces no se expresa ese 3%. Y el objetivo de nosotros es activar primero ese 3% de conciencia libre u objetivo, para luego que ya se tiene la fuerza de la misma conciencia liberada, ese 3% que está libre o activado en este caso, continuar el trabajo por recuperar el resto del 97%. ¿Ya? Si nosotros no tuviéramos ese 3% de conciencia objetiva o libre, no podríamos, no podríamos trabajar en la disolución del yo. Vamos a compartir esta información. Me disculpan. Ya, lo compartimos con alguien. ¿Ya? Entonces, ese 3% de esencia, primero hay que activarlo, porque lamentablemente no tiene su alimento, no está trabajando en su vocación. Hay que entender en el fondo que nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿no? Tenemos un alma, o son los cuerpos internos, pero además de eso tenemos una personalidad. ¿Ya? La personalidad es la que se crea durante los primeros 7 años de la existencia. Por eso que son fundamentales las enseñanzas que se le dan al hijo, al niño, durante los 7 primeros años de vida. Porque la personalidad se crea en esos primeros 7 años de vida y luego solo se fortifica con el tiempo. O sea, si un niño crece durante sus 7 primeros años de vida, desarrollando una personalidad muy sumisa, miedosa, ¿ah? Indudablemente que ese miedo y esa sumisión le va a repercutir y así va a ser el resto de su existencia. Porque luego puede que tome un poquito más de fuerza para un lado, para el otro, pero ya está estructurada. ¿Ya? Entonces, la personalidad, en el fondo, es el vehículo que nos permite a nosotros el desenvolvimiento en el mundo horizontal de la vida. Porque nosotros estamos sometidos constantemente a dos líneas. Una es la línea horizontal y la otra es la línea vertical. Entonces, la horizontal es la que uno crea durante los años de existencia, desde el año 0 hasta el año en que uno se muera, 30, 50, 80, 100, 150 años, lo que dure. Va a crear una personalidad. Esa personalidad tiene un nivel de fuerza y de poder, de expresión, dependiendo del alimento que haya tenido. El mayor alimento de la personalidad es la mente. Mientras la persona sea más mental, ¿ah? Mientras la persona más fortifique la mente y fortifique determinados yoes, violentos, por ejemplo, iracundos, lujuriosos, esos yoes, digamos, más densos y pesados de uno, indudablemente que la personalidad va a tomar una característica en esa naturaleza. Entonces, lamentablemente la conciencia no tiene nada que ver con la personalidad. La conciencia no necesita la personalidad. No la necesita. Porque para expresarse el ser no necesita un vehículo intermedio. Él tiene sus vehículos superiores existenciales con los cuales él debe expresarse. Su cuerpo astral, su cuerpo mental. Y la conciencia necesita expresarse, se expresa directamente con el cuerpo físico a través de la intuición y a través de otros sistemas conectivos, pero no necesita ese molde de la personalidad, porque la personalidad en el fondo se forma en el tiempo y por el tiempo. La personalidad es del tiempo, nace en el tiempo y muere en el tiempo. La personalidad es algo que uno tiene que dejar. En la personalidad están todos los aspectos en los cuales uno, dijéramos que imita a las demás personas. La personalidad es altamente imitadora, copia a las demás personas y trata de tener un sistema, digamos, de cómo me gustaría ser. Y por eso que la personalidad idealiza a las personas, ¿ah? O busca aquí en el mundo físico tener un modelo, un molde.
Pero la conciencia no necesita ningún modelo, ningún molde. La conciencia es autenticidad pura, en una libre expresión, porque la conciencia es la misma expresión del amor. Está regida ella en última instancia por una sola ley, o quiere llegar a ese nivel en el fondo. Porque como se encuentra condicionada nuestra conciencia dentro de los yoes, en ese 97% de conciencia subjetiva, atrapada, encerrada, condicionada en nuestras diferentes maneras de ser, en nuestros diferentes yoes que nosotros cargamos, ella no puede expresarse libremente. Entonces es sumamente importante entender la diferencia, y para lo cual es bueno reflexionar en esto, de qué es la personalidad y qué es la conciencia, qué es la esencia. La esencia en el fondo es lo que está atrapado dentro de los yoes. Es la materia prima para cristalizar el alma. Y cada vez que uno trabaja en la disolución de los yoes, lo que está haciendo es emancipar, liberar, permitir que la esencia se libere de las fauces del yo. Entonces esta esencia está atrapada dentro de cada uno de estos defectos, y una vez que se libera, se transforma en conciencia. Gracias. Se transforma en conciencia. Entonces podríamos hacer una pequeña diferencia entre la esencia y la conciencia, diciendo que la esencia es la materia prima para la conciencia. O sea, la conciencia es la esencia trabajada, liberada. Cada uno de nosotros entonces tiene un 97% de su esencia, la tiene atrapada en los diferentes yoes. Y moldeada en su estructura y en su forma de ser, condicionada por los yoes y por la personalidad, porque la personalidad también es un vehículo limitatorio nuestro, porque tiene relación con los tiempos que estamos viviendo y con los lugares en los cuales uno vive y con las costumbres que uno tiene. Por ejemplo, en ciertos países hay ciertas costumbres y por lo tanto la personalidad de esa persona se va a desarrollar en función de esas formas de ser, de todas las personas que la rodean. Entonces, la personalidad a la larga solamente le interesan las cosas del tiempo y las cosas del yo. La personalidad está formada por estructuras mentales, por ejemplo, está formada por estudios. Por ejemplo, una persona estudiosa tiene una determinada personalidad absolutamente diferente a una persona no letrada, a una persona humilde, un campesino. Una persona que tenga un doctorado, un magíster, un estudio universitario muy alto, es diferente su forma de ser, su personalidad, a una persona que no tiene ningún estudio, nada. Una persona adinerada, que tenga una buena posición económica, social, política, que sea una persona reconocida, también es diferente la personalidad que tiene a una persona a lo mejor que no es muy conocida, que conoce, su familia la conoce y los vecinos y casi nadie más. ¿Me entiendes? Pero nosotros no queremos aquí, o no nos sirve desarrollar la personalidad. Porque la personalidad en el fondo, en la personalidad tenemos todo lo prestado y en la conciencia tenemos todo lo que es nuestro. Decimos lo prestado porque está en relación a lo que nos prestó el ambiente. Porque nuestra personalidad está formada por todos los ejemplos de los lugares donde uno vive, de los parientes, de los amigos, de las personas que nos rodean. Todas esas personas en el fondo alimentan nuestra personalidad. Nuestros amigos, ¿verdad? Cuando íbamos jóvenes, cuando no sé, entramos a la universidad, todo eso, que los compañeritos ahí en la universidad, que hicieron que se vaya tomando fuerza esta personalidad. Sabemos que se forma dentro de los primeros 7 años de vida, pero luego se fortifica un poquito más para acá, un poquito más para allá, pero ya tiene su estructura. ¿Ya? Entonces, para poder nosotros despertar la conciencia, es sumamente importante entender esta tremenda diferencia entre lo que es la personalidad y lo que es la conciencia. La conciencia no necesita de la personalidad para expresarse. No lo necesita. Lo utiliza en un principio, claro, porque como somos puros yoes, indudablemente que
la vamos a utilizar, pero tenemos que irnos deshaciendo de ella para permitir que sea la conciencia la que vaya tomando las riendas de todo esto. La conciencia, sin embargo, se va expresando libremente este 3% durante los primeros 7 años de vida mientras esta personalidad se va creando. Al principio un niño pequeño es hermoso, no solamente un niño, sino todo bebé pequeño, un perrito, un pajarito, un pollito, cualquier animal pequeño es hermoso. Más aún un niño, que es su mirada, ¿verdad? Su rostro de pureza, de inocencia. Entonces, esa belleza que emana un niño es la conciencia objetiva, que no está condicionada por la personalidad, porque la personalidad todavía no está creada. A medida que se va creando la personalidad durante esos 7 primeros años de vida, lo cual, por las condiciones en que nos encontramos hoy en día, el círculo del tiempo, como se va estrechando cada vez más, hay niños que ya en realidad forman su personalidad antes de los 7 años, porque ya ahora viene todo acelerado. Y porque este niño a los 5 años ya, no sé, ha tenido un roce social y todo, en una libertad y en una alimentación de que en el fondo ese niño viene con un círculo del tiempo más acelerado. Y uno lo ve, digamos, hay personas que dicen, cuando ven a un niño, este es un viejo chico, es un viejo en un cuerpo chico, pero es un viejo, ya mañoso, porque desarrolló la personalidad antes de tiempo, porque está hoy en día todo acelerado. Pero en términos generales y normales, por la ley de las octavas y el ordenamiento del 7, todos estos procesos se van dando cada 7 años. 7 años formamos personalidad, 14 años pubertad, 21 años madurez, 28 años ya en la primera juventud, 35 años la segunda juventud, así la adultez y luego llegamos a la vejez. Entonces, durante los primeros años solamente se expresa ese 3% de conciencia libre, no condicionada, la conciencia objetiva. Y si no estuviera ese 3% de conciencia libre, lamentablemente nosotros ni siquiera tendríamos la más mínima inquietud espiritual. Pero nuestras inquietudes espirituales, gracias a Dios, se fundamentan en ese 3% de conciencia libre. Es como un regalo que nos hace la divinidad para iniciar. Y como nunca se ha atrapado, porque nosotros salimos del absoluto y iniciamos este ensayo, digamos, este ensayo para crear un nombre solar, lo iniciamos hace mucho tiempo. Pero ese 3% de conciencia, como no es inatrapable, ella sabe perfectamente el camino, porque lo ha vivido a plena conciencia, y por lo tanto nos puede guiar en desandar el camino. Porque nosotros hace mucho tiempo que vivimos en un mundo de exteriorización, y ahora tenemos que hacer un mundo de interiorización. El camino es hacia adentro. El camino es de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Porque el camino anterior era de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. La expulsión de la energía creadora sexual, la fornicación. Vivimos un mundo de fornicación, donde la conciencia bajó la energía y fue expulsada. Ahora nosotros necesitamos hacer el camino de vuelta. Entonces ese 3% de conciencia objetiva, libre, inatrapable, nos va a guiar, nos va a permitir desandar el camino. Si no, como les dije, si no la tuviéramos, no podríamos regresar al Padre, no podríamos regresar al absoluto, no podríamos hacer la obra. Entonces, ¿cómo se despierta ese 3% de conciencia? Bueno, precisamente trabajando en quitar la fuerza hipnótica que tiene nuestra personalidad, trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, muriendo, naciendo y sacrificándonos por la humanidad. O sea, en el fondo es cumpliendo con su vocación, permitiendo que la conciencia trabaje para lo cual fue diseñada. La conciencia no fue diseñada para transformarnos nosotros en ningún profesional de ninguna índole. La conciencia no fue diseñada ni fue hecha para triunfar aquí en el plano tridimensional o en el planeta Tierra, ni en ningún planeta. Nosotros no vinimos a triunfar aquí, ni a ser famosos. Nosotros vinimos aquí a comprender lo que son los procesos ensoñativos de la existencia,
a entender ese lenguaje que hablaban los indostanes de que la vida es maya o ilusión, ¿ya? Entender entonces el sueño hipnótico en que nos encontramos toda la humanidad y salir de ahí. Entonces, cuando la conciencia, ese 3%, le permitimos nosotros trabajar en su verdadera vocación, ¿y cuál es la vocación de ese 3% de conciencia objetiva? La autorrealización íntima del ser, desandar el camino, volver a la interiorización, regresar al seno del Padre. Y para eso tiene sus técnicas. ¿Ya? También esta conciencia objetiva, nosotros la despertamos como ella ya está libre, ¿m? Está libre, pero como no tiene, ha tenido su alimento, es necesario como activarla, despertarla. ¿Sí? Es cambiando nuestro centro de gravedad de la personalidad a la misma conciencia. Por eso les decía, les hablaba de la personalidad, para entender en el fondo qué es la personalidad. Porque cuando una persona desencarna, y eso ya lo vimos en la conferencia número 2, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere, cuando una persona desencarna, pierde su vehículo físico, tres cosas van al panteón. ¿Qué es lo que muere y lo que no muere? Lo que muere es el cuerpo físico, el cuerpo vital y la expersonalidad. La personalidad muere. Pero no muere inmediatamente. Lo que muere inmediatamente es el cuerpo físico. El cuerpo etérico queda flotando sobre el cuerpo físico, sobre el ataúd, y ahí se va apagando como una luz hasta que cuando el cuerpo ya se ha destruido completamente, este cuerpo etérico también muere. De ahí donde viene la palabra cementerio, la palabra cementerio, semeneterio, porque en el fondo es la energía semínica, o sea, el semen, etéricamente hablando, son esos cuerpos etéricos que están sobre los ataúdes. Y se van apagando. O sea, una persona clarividente puede ver en el fondo estos cuerpos ahí sobre, como unas luces sobre los ataúdes que son los cuerpos etéricos, que se pierden. Entonces uno pierde el cuerpo físico, pierde el cuerpo etérico o cuerpo tetradimensional y la personalidad. La personalidad como vehículo energético creado, formado y alimentado durante toda la existencia, se pierde, se va desintegrando lentamente. Y dependiendo el alimento que haya tenido, por ejemplo, el alimento de la personalidad de un militar tiene mucho alimento. La personalidad de una persona de don de mando, está acostumbrado a dar órdenes así energéticamente, es muy fuerte. Entonces las personalidades de un militar demora mucho más en desintegrarse que la personalidad de un campesino acostumbrado a trabajar la tierra sin mayores conflictos, lidiando a lo mejor con sus vacas, con sus terneros, con sus animales, pero sin esa fuerza que tiene la personalidad de una persona también, por ejemplo, muy millonaria, que se siente con mucho poder. Entonces estas personalidades demoran más en desintegrarse, pero a la larga tienen que morir. Para el absoluto, un maestro que se autorrealiza no le sirve ninguna personalidad, tiene que quemarlas todas. Hay personas que tienen inclusive una personalidad y tuvo otra existencia y la personalidad de la existencia anterior aún está viva. Y puede tener varias, porque fueron fuertes, pues, y se demoran en morir. Son alimentadas con el recuerdo. Imagínense la personalidad de un prócer, de un héroe, de un país, donde se le rinden honores y constantemente se le está recordando. La personalidad de ese personaje puede durar cientos de años, y algunos hasta miles. Pero tiene que morir. Tarde o temprano la personalidad muere porque es del tiempo. Nace en el tiempo y muere en el tiempo. Demorará, pero morirá. Lo que continúa en el fondo, más allá del panteón, es la esencia y el ego. La conciencia atrapada y los yoes. Eso sí continúa. Eso es lo que se reincorpora nuevamente a una nueva, la esencia se reincorpora. El ego retorna a cumplir sus funciones recurrentes y la conciencia se reincorpora. Es el término más adecuado. Ella se reincorpora y el ego retorna. Retorna a cumplir funciones nuevamente bajo la ley de la recurrencia. Karma, pagar karma. Muchas veces existencias nuestras vinimos aquí a pagar y otras vinimos a cobrar. A veces nos la hicieron nosotros y ahora nos toca a nosotros cobrarle a la otra persona. Entonces somos cobradores y somos pagadores en diferentes existencias.
Entonces, a la larga, lo interesante es entender que esa conciencia entonces tiene que cambiar para despertar ese 3% de conciencia objetiva, tiene que cambiar el centro de gravedad de la personalidad, de las cosas de la personalidad, que atañen a la personalidad, que son cosas de oficio, cosas de familia, el apellido, eh, cosas de su profesión, de su entorno, de sus costumbres, a las cosas de la conciencia. Hay un cambio del centro de gravedad. Eso despierta la conciencia. Si nosotros no cambiamos el centro de gravedad, o sea, si no ponemos como eje fundamental de nuestra existencia las cosas que atañen al ser, a la conciencia, al espíritu, y continuamos con las cosas de la cotidianidad, de la vida normal, es indudablemente que la conciencia esta nunca va a despertar. No va a despertar. ¿Ya? Entonces sí se puede, pero hay que hacer ese cambio. Y romper esa fascinación que la misma personalidad nos ha creado. Porque la personalidad en el fondo ha creado como una especie de fascinación en las cosas en las cuales ella está identificada. Entonces nosotros tenemos que romper esa fascinación, salir de la fascinación, ¿ya? Destruir esa fuerza hipnótica de esta personalidad que tiene atrapada, dormida, somnolienta esta conciencia, que no es atrapada, pero sí como no ha recibido su alimento está débil. El 3% de conciencia está débil. Entonces se cambia el centro de gravedad y se le quita esa fuerza hipnótica y se trabaja con los tres factores. De esa forma nosotros despertamos ese 3% de conciencia objetiva. Es el primer trabajo que hay que hacer. Fundamental entender, ¿no? Y el 3% y el 97%, perdón, de conciencia subjetiva, que es la conciencia atrapada, dormida, encarcelada dentro de cada uno de los yoes, se despierta con la muerte del yo psicológico, porque la primera solamente hay que activarla, ¿ya? Y la segunda hay que morirla en los defectos. Hay que liberarla del yo, ¿sí? Y luego permitir el trabajo que le corresponde. Entonces, el 97% de conciencia subjetiva atrapada en el yo tiene que pasar por la desintegración del yo que la tiene atrapada. No así el 3% de conciencia objetiva que no estaba atrapada dentro de un yo, que es la materia anímica primaria, fundamental para poder hacer la obra. Entonces este 97% sí la persona tiene que autoobservarse. ¿Cómo despertamos este 97% de conciencia subjetiva? Como está subjetivizada, está condicionada por un determinado defecto, la persona tiene que aprender a autoobservarse. Tiene que aprender a descubrir cuál es el yo que tiene atrapado un porcentaje específico de la conciencia. Autoobservarse directamente, ¿ya? De los centros de la máquina humana, descubrir cuáles son los yoes que le succionan la energía y se manifiestan en estos defectos, en estos centros, ¿ya? Y suplicar a la Madre Divina la desintegración. Madre mía, elimíname este yo, Madre mía, mátame este defecto. ¿Mm? Si no, si no hacemos eso, no despierta la conciencia. Entonces, autoobservación, comprensión, reflexión, discernimiento, meditación reflexiva, ¿m? Con el objetivo de comprender cuáles son esas facetas, cuáles son esos procesos por los cuales la conciencia está en un estado comatoso, dormida, atrapada. Y súplica a la Madre Divina para que desintegre, para que aniquile, para que destruya estos yoes. Autoobservación, comprensión y eliminación. Si no existe ese proceso, no despierta ese 97% de conciencia subjetiva. Entonces, el 3% de conciencia objetiva se despierta dándole su alimento. Y el 97% de conciencia subjetiva se despierta desegoistizándola, sacándola de la cárcel en la cual se encuentra. Y así es como la persona va objetivizando el 100% de conciencia. Porque la meta es objetivizar el 100% de la conciencia.
trabajo fundamental dentro de las dos primeras iniciaciones, la iniciación del cuerpo físico y la iniciación del cuerpo etérico, vital, nos va a dar un 49, 48% de conciencia más los tres, un 51%. Entonces, la mitad de la conciencia solamente la vamos a obtener trabajando con el cuerpo físico y con el cuerpo vital. Importantísimo. Entonces, el primer trabajo indudablemente que es un trabajo como arduo, ¿ya? Requiere de mucha disciplina, de mucha autoobservación, de mucho discernimiento, de estar muy atento para que no se le cuele ningún defecto. Pero esa es la fórmula. Esas son las dos conciencias, objetiva y subjetiva, y sus métodos para despertarla. Bien, si tienen alguna pregunta, vamos a ver. Vamos aquí. A ver, Stret nos pregunta, ¿cómo hizo Jesús para alcanzar la iluminación sin transmutar la energía sexual? Bueno, ¿quién dijo que Jesús no transmutó la energía sexual? ¿Quién dijo eso? Nadie. Nosotros no lo hemos dicho, porque no es así. Jesús desaparece a los 12 años y aparece a los 33. Ya. ¿Qué pasó de los 12 a los 33? Bueno, él transmutó su energía en las pirámides de Egipto. Fue a transmutar su energía creadora sexual con su pareja, con María Magdalena, su compañera. Como dicen los evangelios apócrifos, el evangelio de María, el evangelio de Tomás, que Jesús tenía una predilecta, María, a la cual muchas veces besó en la boca. Entonces, porque lamentablemente tenemos una historia de un Jesús castrado, de un Jesús célibe, pero no es así. Ningún maestro se puede autorrealizar en un estado de celibato. No. Para que haya autorrealización íntima del ser, tiene que demostrarse que es un maestro del fuego. Por lo tanto, que transmuta su energía sexual. Y para eso lo hace en pareja. Entonces, Jesús transmutó su energía creadora sexual con su pareja, con María. Y lo hizo en eso, en los primeros años de su existencia. Como es un gran maestro, indudablemente que uno, trabajando en su proceso de transmutación y todo su proceso de muerte de Joes, va a 10 kilómetros por hora, pero él, un maestrazo de esa naturaleza, lo hizo a 1000. Muy rápido su trabajo, porque era un... Y tenía que cumplir su misión. Su misión era mostrar el camino iniciático al resto de la humanidad. Y lo hizo muy bien. La supraconciencia es la meta suprema, claro. La supraconciencia es la conciencia continua, el estado de turilla, que no duerme jamás. En el fondo hay que despertar toda la conciencia y lograr la conciencia cósmica, ese 1% de conciencia cósmica que se alcanza al final de la tercera montaña, para lograr, digamos, que toda la conciencia esté absolutamente pulcra, limpia, clara, totalmente despierta. Así es. Alejandro Amaya, ojo al ojo, que la vista engaña. Jeje, buenas noches. Bueno, buenas noches. Francisco Rueda, cuando alguien no te respeta y tú sabes de sus patologías, entonces tratas con la enfermedad y no con la persona. Bueno, el camino va a ser de mucho falta de respeto, porque a uno lo prueban, le prueban la paciencia, la tolerancia, la humildad, la sencillez, ¿no? Entonces, no todas las personas están a un nivel de maduración para entender el camino, así que uno tiene que entender también eso y dejar que las personas, como decía Jesús, si te pegan a mejilla por la otra. Eso no quiere decir que si viene alguien y me pega un combo aquí, va a decir, oye, pégame acá ahora, no, sino que se refiere a esta transformación de impresiones en el fondo, o sea, el valor de las cosas se la doy yo. Entonces, uno es el que le da el valor a todas las situaciones de la vida, inclusive a las circunstancias. Entonces, si alguien no me respeta y me trata mal, y si yo le doy valor a eso y me siento menospreciado, al final voy a terminar herido, dañado y a lo mejor voy reaccionando violentamente. Precisamente aquello que no te molesta de una persona es el defecto que hay que trabajar. Por eso el maestro Samael decía, cuando uno veía a un borracho, en vez de criticar, mira, esto es como toman ahí, como beben,
Es decir, ahí voy yo borracho. Ahí voy verse reflejado en los defectos de las demás personas, porque cuando uno tiende a criticar a alguien, en el fondo lo hace desde ese mismo defecto, que no quiere reconocer. Toda crítica al exterior es una inhibición de la verdadera autocrítica. O sea, así se esconde el yo. El yo se esconde su forma malévola de ser, viéndola y criticándola en los demás. Entonces, si en el fondo alguien te trata mal, más que ver que esta persona está enferma, es entender de que en el fondo ese mismo defecto lo tengo yo, pero aún no lo veo en mí, porque el defecto no me deja verlo. Astutamente me hace verlo en los demás y criticarlo en los demás. Entonces, a mayor crítica, mayor inhibición de la autocrítica. Por favor, el volumen está muy bajo. Oh, los Carlos Solís. Perdón. Voy a subir un poco el volumen. Sí, es que el micrófono que tenía me falló y estoy con el micrófono de acá. Pero bueno, eh, espero que se escuche ahora un poco mejor. Francisco Rueda, claro, el ojo de la glándula pineal, es decir, nuestra conciencia, pero con los ojos cerrados. No sé a qué se refiere. El ojo no es de la glándula pineal. El tercer ojo es de la glándula hipofisiaria. Mm. La clarividencia corresponde a la glándula hipofisiaria del entrecejo. La glándula pineal corresponde a la polividencia, la capacidad de ver todas las dimensiones al mismo tiempo, al chakra coronario. Y el chakra del entrecejo es la clarividencia, que es la capacidad de ver con claridad. Eso significa clarividencia. ¿Ya? Corresponde a la glándula hipofisiaria, aquí. Y la clarividencia, en el fondo, es la autoobservación. Si yo quiero desarrollar la clarividencia para ver los pensamientos de las demás personas, para ver el aura a las demás personas, para ver, no sé, cualquier cosa del mundo exterior, y en realidad no desarrollo la clarividencia para percibir a mis defectos psicológicos, para autoobservarme, me estoy equivocando de camino. La clarividencia, es ver con claridad, esa facultad del tercer ojo, tiene que ser dirigida hacia el mundo interior, porque tiene la capacidad del juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio no tiene que ser externo, sino tiene que ser interno. Uno tiene que juzgarse a sí mismo despiadadamente si que quiere de verdad eliminar sus yoes. Si somos condescendientes, permisivos con nosotros mismos, indudablemente que jamás vamos a desarrollar la capacidad de la conciencia, que es descubrirse a sí mismo en sus defectos y eliminarlos. Jason Muñoz, su merced, gracias por su contesta. Su merced, infierno es un estado de conciencia inferior. Infierno, claro, el infierno es un estado inferior, infernus. ¿Ya? Pero nosotros tenemos nuestro propio infierno, porque el cielo y el infierno está dentro de nosotros. Todo está dentro de nosotros. El cielo, la tierra, el paraíso, el Edén, el infierno, todo está dentro de nosotros. ¿Ya? Nosotros tenemos nuestros propios círculos dantescos interiores. Nosotros tenemos nuestro propio submundo inconsciente dentro de nosotros. Y en ese propio infierno interior que nosotros cargamos, moran nuestros yoes más perversos. El yo es infernal. Y nosotros nos dejamos lamentablemente manifestar y expresar constantemente por nuestros yoes, por lo tanto nos estamos dejando expresar y mover por nuestro infierno interior. Entonces, más que ver el infierno afuera, o ver el infierno en otra persona, o decir que tal persona es infernal, lo interesante es, a través de la clarividencia, percibir mis propios infiernos atómicos internos y descubrir los yoes que habitan en él. Y sentir dolor, arrepentimiento por haberlos creado y suplicarle a la Madre Divina que los desintegre y los elimine. Ahí es como cuando realmente comienza el camino de regreso. Porque lo único real es lo que tienes dentro. Todo el resto es maya o ilusión. Es un escenario cósmico grandioso para que salgan estos defectos. Pero si no se ocupa
la existencia misma, si no se traslada el centro de gravedad de las cosas de la personalidad, que es las cosas de la vida, la profesión, el estudio, la familia, las cosas cotidianas, ¿m? El trabajo, el dinero, a las cosas de la conciencia, no lo vamos a lograr. Alejandro Amaya, de Laboratorio. No, no sé a qué se refiere ahí. 1000 vidas quisiera vivir todas. Una sola es poco y yo floto entre las olas. Poema. Jason Muñoz, autoobservación. Jason Muñoz nos dice: Su merced, para poder ser casto es menester dejar de comer carne o cambiar nuestros hábitos alimenticios. Gracias por su contesta. ¿Qué es casto? Casto es puro. Si usted deja de comer carne, jamás va a ser casto. Porque la castidad es algo que uno tiene que alcanzar y tiene que ser demostrada ante los ojos de Dios y de los hombres. La persona casta es la persona que en realidad no fornica, que ya no pierde su energía creadora sexual. Y la persona que deja de comer carne normal, la carne de cerdo es otra cosa. Obviamente, si uno ingiere carne de cerdo, jamás logrará la castidad, porque esos átomos infernales de la carne de cerdo ni despiertan los bajos instintos lujuriosos y la persona siempre va a tener caídas, ¿ya? Pero sin embargo necesitamos la carne animal, porque primero es lo animal y luego lo espiritual. Entonces, si queremos llegar a la altura de la castidad, necesitamos ingerir esos átomos solares, porque son átomos de fuego. Sin fuego no hay castidad, porque nadie puede lograr la unión sexual sin derramar su energía creadora sexual, si ni siquiera tiene energía, porque no consiguió, no tiene fuego dentro de sí, porque no ha eliminado sus yoes y ni tampoco come carne. Sabemos que los vegetarianos, muchos vegetarianos en el fondo terminan impotentes y con debilidad. Entonces nosotros necesitamos ese elemento fuego. Es importante. Frank Tapias, gracias, nos da Frank, gracias a ti Frank. Noé Martínez, ¿puedes repetir los 3 pasos para hacer objetiva la conciencia subjetiva, por favor? La conciencia subjetiva es la conciencia que está dormida. La conciencia objetiva es la conciencia que está despierta. 3% despierta, 97% dormido. ¿Ya? Para despertar esta conciencia subjetiva, en el fondo, necesitamos autoobservación, percibir, descubrir los yoes, cómo se expresa un yo, porque cada yo tiene atrapado un porcentaje de nuestra conciencia subjetiva. La conciencia subjetiva es la conciencia condicionada, encerrada, atrapada en un yo. Entonces, el primer paso fundamental y el inicio de todo trabajo esotérico, espiritual con uno mismo, es la autoobservación. Por eso que la crítica, el ver en los demás, impide la autoobservación, porque veo en los demás lo que yo tengo que ver en mí mismo. Entonces, mientras más vea y critique y busque y que juzgue, no, que aquí, que el presidente, que este otro, mirando para afuera, que el vecino, que mi mamá, que mi papá, que mi hermana, mi pareja, todo lo exterior, impide percibir eso mismo en uno mismo. Entonces, primer punto es la autoobservación, que es la clarividencia de la glándula hipoficiaria en búsqueda del mundo interior, en la percepción de los 5 centros inferiores, descubrir cómo el yo se manifiesta en el centro sexual, en el centro instintivo, en el centro emocional, en el centro intelectual inferior y en el centro motor. O en los 3 cerebros, mente, corazón y sexo. ¿Cómo se expresa el yo? Percibirlo, autoobservarse, descubrirlo. Segundo, reflexionar, comprender. Si yo no reflexiono, no comprendo, no entiendo, no desmenuzo. Recuerde que cada yo es del mundo molecular, del mundo astral, es un mundo molecular, está formado por moléculas y cada molécula está formada por átomos. Entonces, para poder entender esta molécula que está formada por diferentes átomos, que es un defecto, el yo de la ira, por ejemplo, tiene sus moléculas de miedo y están ligados por fuego. Tiene sus moléculas de orgullo. Tiene sus átomos aquí
átomos de esta naturaleza. Entonces, yo necesito reflexionar, entender qué más hay aquí metido, cuál es la sustancia que conforma este efecto de la ira. Me enojé, claro, pero yo no saco nada con decir, no, ya me enojé, perdón. No, pero ¿por qué me enojé? ¿Qué me hirió? ¿En qué me sentí herido? ¿Mm? ¿Cuál es el miedo que está metido? El 50% de la ira es el miedo. ¿Mm? ¿Cuál es la frustración? La duda. Son las características de la ira. Entonces tengo que buscar y entender los aspectos de frustración por lo cual me salió la ira. Si yo no comprendo eso, eso es reflexión. Si no doy ese paso de la reflexión, no voy a entender cómo. Porque la madre divina no desintegra nada que primero no he comprendido, porque es el requisito. El requisito 1 es descubrir, el requisito 2 es comprender y el requisito 3 es la desintegración, la eliminación de este yo. Pero este yo no se elimina con buenas intenciones. Este yo no se elimina con la mente, porque la mente no puede eliminarse a sí misma. Necesitamos apelar a una fuerza superior a la mente y eso es la madre divina, que es el fuego mismo, el fuego interno, y decirle, madre mía, mátame este defecto, madre mía, desintégrame esto, madre mía, pulverízame este yo, elimíname esto. Ahí, con tu lanza de fuego, imaginar ahí cómo aparece la luz y incinera esta oscuridad interior. Pero primero la observé, segundo reflexioné en ella y tercero le pedí su desintegración. Esos son los 3 pasos. Edith Olais, jaja, gracias, increíble, excelente la conferencia, Edith Olais. Gracias a ti, Edith, por darnos esas palabras tan bellas que nos fortalecen y nos ayudan a seguir un poco más. Bien, entonces ahora vamos a dar unos minutitos de comprensión, de autoobservación, de reflexión en lo que es la conciencia. Aquí nos dice Jason Muñoz, gracias por su contesta, pero si comemos carne no estaríamos comiendo genéticamente animal y de esa forma alimentando nuestros defectos si es que eliminamos, estaríamos eliminando una virtud atrofiada. Gracias por su contesta. Y licencia. Bueno, no, volvemos, Jason. Necesitamos los átomos de fuego y eso solamente los da la carne. ¿Ya? Reflexiona. Te invitamos a descargar el libro de Suprasexo de la página libroautoconocimiento.cl, www.libroautoconocimiento.cl. Descarga ahí el libro Suprasexo o el libro Sabio Uso de la Energía Sexual y lee el capítulo de vegetarianismo, ¿ya? Para entender las necesidades, y lee el capítulo de carne de cerdo para entender esas cosas, ¿ya? Entonces es necesario pasar por los procesos reflexivos, primero lo animal y luego lo espiritual. Llega un momento en el camino donde la persona tiene un nivel alto espiritual, de fuego, de potencia, que no necesita ingerir carne de ninguna naturaleza. Y llega un momento en que la persona se autorrealiza y no necesita comer absolutamente nada. Nada. Se alimenta del prana. ¿Ya? Pero esos son niveles altos. Nosotros estamos en el suelo. Y para parar no necesitamos fuerza y energía y fuego, pues. Una vez que el fuego te transforme, el INRI ya realmente haga la labor que tenga que hacer, no vamos a necesitar comer nada, solo respirar. El prana va a ser nuestro alimento. ¿No? Pero por el momento no. El que descarta la carne de su dieta, descarta la posibilidad de desarrollar el fuego en su interior. Y así es de simple. Obviamente que como estamos en un mundo terriblemente perverso y muy nocivo, entonces tenemos que buscar el tipo de carne o idónea, porque hay carnes que tienen mucho aditivos, digamos, ¿ah? Anaeróbicos para que engorden, o hormonas para que crezcan y todas esas cosas, que es altamente nocivo. ¿No? Pero ya es el trabajo de uno, de buscar carne más idónea, pero la necesitamos. Pero reflexiona, hay que reflexionar esto. No se trata de creer porque yo lo dije, porque lo dijeron acá, sino que hay que reflexionar. ¿No? Todos hay que reflexionar. Hay que hacer ayunos, si uno quiere hacer ayunos, claro, los ayunos le sirven. ¿Mm? Pero
Si uno no está enfermo y se siente sin la necesidad de hacer ayuno, puede omitirlos, claro. Pero si de pronto uno está un poco enfermo y necesita pasar por cierto ayuno o quiere pasar por ciertos procesos de prueba en las cuales fortifica la voluntad, puede serlo, pero también se pueden omitir. No son requisitos fundamentales. Buenas noches. Desconocemos la ley del trogo, tragar y ser tragados. Claro, exactamente. La ley del trogo autoegocrático cósmico común. Tragar y ser tragados. Es una ley universal. A nosotros nos van a tragar también. Los animalitos, los gusanitos, son unos gusanitos así, blancos, que nos van a comer. Todos los que hayan al cajón van a ser devorados por los gusanos. Por eso es mejor la cremación. Claro, claro, animal desangrado y sin sufrimiento, por supuesto. Claro. Sí, muchas veces uno en el fondo está comiendo sufrimiento. Pero bueno, esa es parte del camino de uno, de buscar ahí, pues. ¿Ya? Pedir orientación para hacer lo mejor posible. Bien, entonces la idea es ahora reflexionar un poco para tratar de comprender esa conciencia que nosotros tenemos. Tratar de comprender, reflexionar un poco en la personalidad. Sentémonos, ya, no más preguntas. Sentémonos un ratito ahí, démonos un minuto de introspección. Recuerde que el camino es de interiorización. Vamos para adentro. Y a través del proceso reflexivo, pidámosle, Padre, Madre, Padre mío, Madre mía, ayúdame a reflexionar unos instantes aquí para entender qué es la personalidad, cómo es mi personalidad. Soy impulsivo, soy tranquilo. ¿Mm? ¿Dónde tengo mi centro de gravedad actualmente? Reflexionar ahí. ¿Dedico tiempo al ser o dedico tiempo a la horizontal solamente? ¿Dedico tiempo a mi personalidad o dedico tiempo a mi conciencia? ¿Tiene fuerza mi conciencia en mi interior o no tiene fuerza? ¿Mm? ¿Estoy trabajando para el ser? ¿Estoy activando mi 3% de conciencia objetiva? ¿Lo logro o no? ¿He comprendido la fuerza mayábica del universo? ¿He comprendido cuáles son los principios fundamentales del sueño de mi conciencia? Reflexionar en eso, unos instantes, unos segundos. Pedirle al Padre, Madre que lo ayude a entender todo esto. Si yo no reflexiono, no voy a poder avanzar. Porque esto no se trata de creer o no creer, no se trata, es que me gustó la conferencia de esta persona y yo le creo todo. No, no me crean nada. El sabio no cree ni rechaza. Investiga, comprueba, experimenta, vivencia, deduce, pero a través de un proceso reflexivo, pidiendo auxilio al Padre y Madre siempre antes. Padre mío, ayúdame a entender, ayúdame, Madre mía, a comprender. Quiero reflexionar para entender bien cómo está la fuerza de mi conciencia, cómo está la fuerza de mi personalidad, hacia dónde camino, cuál es mi meta. Ser una persona eh, que tenga un buen pasar, tener una buena jubilación, o mi meta es la autorrealización, obedecer al Padre, obedecer la intuición, escuchar la voz del corazón. ¿Qué es lo que quiero? ¿Estoy trabajando en la liberación de mi conciencia subjetiva? ¿Me autoobservo? ¿O me dedico más bien a mirar a los demás? Eso, para uno mismo. De eso se trata. Conocimiento de sí mismo. No es conocimiento de ellos otros, sino de sí mismo. ¿Tiene fuerza mi conciencia para enseñarme a autoobservarme? ¿Me escucho? ¿O escucho mis egos? ¿O no? ¿O simplemente los obedezco y hago lo que ellos quieren? ¿Sé discernir en relación a los yoes que tengo? ¿Podría hacer una lista de mis defectos? ¿O no? O sí puedo hacer una lista de los defectos de las demás personas, pero de mí me sale un poquito chica. Reflexiono en mis defectos,
¿Me he arrepentido de algo? ¿O no? No me he arrepentido de nada. ¿Llamo a la Madre Divina que desintegre un defecto? ¿O nunca la llamo? Rara vez me acuerdo de ella. Logro enlazar ese momento maravilloso de la autoobservación, la percepción de un defecto y llamar inmediatamente a mi madre con la muerte en marcha, madre mía, mátame esto, o nunca lo hago. ¿Cuántas veces al día lo hago? O me olvido fácilmente de mi trabajo y simplemente termino alimentando mis yoes. Ahí, darle una vuelta. Mi debilidad, ¿cuál es mi mayor debilidad? ¿Tengo algún vicio, un defecto grande que no logro eliminar? ¿Por qué? ¿Me he autoobservado en relación a lo que él quiere? ¿Para dónde me lleva? ¿He reflexionado? ¿Para dónde me quiere llevar ese defecto? ¿O nunca reflexiono en los defectos? Esa es la fórmula. Si yo no paso por estos insights, estas introspecciones, escudriñar dentro de mí lo que tengo, para dónde voy, ¿a dónde voy a llegar? ¿A dónde llegan todos nomás? Al abismo. No hay otra. Pero ha llegado el momento en que tengo que interiorizarme, tengo que mirar hacia adentro. Tengo que aprender a buscar dentro de mí mi camino, mi respuesta. Golpear al ser. La puerta del ser hay. Ser, ¿dónde está? Ayúdeme. Muéstreme el camino. ¿Cómo está la conciencia dentro de mí? ¿O son mis yoes simplemente pseudo-esotéricos que me hacen buscar el camino porque me gusta este camino y lo que me enseñan? Pero en realidad no hay un trabajo serio sobre mí mismo. ¿Hay seriedad en el trabajo o no hay seriedad? ¿He eliminado algún defecto o no? ¿Desarrollo esos pasos fundamentales de autoobservación, reflexión y súplica o no? ¿Cambio el centro de gravedad de la personalidad a la conciencia o no? Eso. En eso hay que reflexionar. Sentado cómodamente ahora en pequeñas pinceladas de reflexiones nomás, nada más, como estimulando un poco, despertar ese anhelo o ese proceso reflexivo. Pero tengo que hacerlo solito. Tengo que coger esa fuerza del ser que me llama y ir para adentro y reflexionar todas estas cosas para sacar la verdadera enseñanza que necesito para el camino. Eso. Bueno, gracias por acompañarnos hasta el final. Eh, Su merced, hay que transformar nuestras impresiones, pero cuando comemos carne no estaríamos comiendo las últimas impresiones del animal. Bueno, pues Jason, podríamos estar toda la noche aquí en esto. No, reflexionar, reflexionar. Consulta con tu ser. Y si tu ser te dice no comer carne, no comas. Si no se trata de convencer a nadie aquí. ¿Ya? Entonces hay que reflexionar, entender, pedir, pedir orientación en los mundos de los sueños y ahí uno va recibiendo también estas orientaciones fundamentales. ¿Ya? Bueno, muchas gracias entonces por habernos acompañado, por haber hecho estas preguntas, por habernos también acompañado en estos instantes de reflexión, de interiorización de todo esto y los dejamos invitados. Recuerden, lunes y viernes, conferencia de fase A, día miércoles, conferencia de fase B. Gracias, reitero mi agradecimiento y les deseo lo mejor. Fuerza, fuerza, fuerza. Mucha reflexión, mucha interiorización para el camino, ¿ya? Porque las situaciones se van a ir poniendo cada vez más agrestes, oscuras, difíciles, y solamente van a poder sobrevivir aquellos que vayan cambiando su centro de gravedad de las cosas del mundo, de las cosas de la personalidad, de las cosas superficiales a las cosas del ser. ¿Ya?
Y eso lo vamos a ir viendo nosotros y vamos a ser testigos cada uno de nosotros. Así que aún estamos en momento de sacar esa fuerza interior que se necesita para hacer algo por nuestro ser y ver los resultados que necesitamos. ¿Ya? Gracias, que Dios los bendiga. Será hasta la próxima.